Buenos días, niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reencontrarnos para poder continuar con el desarrollo del curso de razonamiento matemático. Como ustedes saben, estamos trabajando sucesiones numéricas y literales. La clase de hoy también tiene mucha relación con ella, porque también se trata de ordenar números de acuerdo a una ley de formación. Entonces, el día de hoy básicamente vamos a hablar de las distribuciones numéricas y gráficas. Pues rápidamente pasamos a explicar ya distribución numérica. ¿Cómo es una distribución numérica? Las distribuciones numéricas son también números o términos ordenados en filas y en columnas, de acuerdo a una ley de formación, de acuerdo a un sentido o criterio lógico en la que tenemos que encontrar el número que falta o el término que falta. Entonces, para que se entienda mejor, vayamos ya más bien a la aplicación mediante ejemplos. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que dichos números van a estar ordenados en filas y columnas. Es decir, tenemos que saber diferenciar cómo es una fila, cómo es una columna. Ahora, una columna es así, una línea de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Eso es columna. En cambio, una fila es en este sentido, tienen que ver el láser en este sentido. Una línea horizontal, ¿no? Horizontalmente, horizontalmente. Eso es línea. Entonces, columna verticalmente y fila es de manera horizontal. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo 1, donde nos pide hallar el valor de X. Y vamos a encontrar un conjunto de números. A ver, ¿estará desordenado? Aparentemente sí, pero no. Están ordenados en filas, filas. ¿Cuántas filas? 3 filas. ¿Cuántas columnas? De arriba hacia abajo. 1, 2, 3. Entonces, en esta distribución hay 3 filas y 3 columnas. ¿Ya? Y tenemos que encontrar el valor de X. Entonces, ¿cómo se encuentra o qué criterio se tiene en cuenta para hallar la incógnita? Este X recibe el nombre de incógnita. La incógnita vamos a encontrar de varias formas. La primera, relacionando los extremos. Esto de acá, el 7 y el 1 son extremos de la fila, de la primera fila. De la segunda fila, ¿quiénes son los extremos? 5 y 10. Y la tercera fila es 4 y X. ¿Ya? Entonces tenemos que relacionar acá. Es 1. También podemos encontrar relacionando los elementos de la columna. Podemos relacionar. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí está nuestra incógnita, lo único que tenemos que relacionar son 1 y 10. 8 y 4, 7 y 5. Es decir, relacionando 7 y 5 debo encontrar 4. Relacionando 8 y 4 debo encontrar este 4. Relacionando 1 y 10 debo encontrar X. O también relacionando los elementos de la fila. ¿Ya? Bien.
Entonces, vayamos a su explicación. A ver, aquí, a ver, ¿cómo o de qué manera podemos encontrar esto? A ver, puede ser sumando, ¿ves? 7 más 1 es 8, puede ser. Pero esa misma relación debo aplicar en la segunda fila. 5 más 10, 15, ya no, ya no. Entonces, relacionando los elementos de la fila, ya no va a cumplir. Ahora también a ver, 7 más 8, 15. 5 más 4 no hay ninguna. Entonces, si no se da por relacionar los elementos de la fila, entonces ahora hay que probar con los elementos de la columna. A ver, 7, 5, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar. Pero aquí tengo un valor pequeño. Tendré que restar entonces. 7 menos 5 es 2. 2 por 2, 4. 8 menos 4, 4 por 2, 8 no cumple. Entonces, ¿qué pasa si hago esto? A ver, puedo sumar los elementos, ¿no? 7 más 5, 12 más 4, 16. Ajá, la suma de la primera columna sale 16. A ver aquí, 8 más 4, ¿cuánto? 12. Más 4, 16. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, podemos nosotros decir que, que en la tercera columna debe cumplir lo mismo. O sea, 1 más 10 es 11, más x, ¿cuánto debe ser? 16. Ya tenemos la respuesta, entonces aquí vamos a trabajar. En la primera columna, 7 más 5 más 4, obtenemos 16. En la segunda columna, también, columna es esto de acá, mucho cuidado, columna, ¿no? Columna, estamos en la segunda columna, 8 más 4 más 4, 16. Por lo tanto, en la tercera columna debe ser lo mismo. 1 más 10 más x, ¿cuánto debe ser? 16. Entonces, ¿cuánto vale x? Claro, x vale 5, ¿verdad? Entonces la respuesta es 5. O sea, el número que falta es 5. Bien. Ejemplo 2. De la siguiente distribución numérica, calcular el valor de x. Entonces acá también vemos un conjunto de números que están ordenados en filas y en columnas. Pero ahora vemos de que la incógnita en el término medio, en el término central, ¿cierto? A ver, vamos a pasar a resolver. Bien. A ver, ¿qué haríamos? Primero hay que analizar, hay que observar y analizar. Lo común, lo primero que debemos empezar es, si la incógnita está en el medio, entonces debemos relacionar los extremos, ¿ya? Porque en el medio está la incógnita, entonces relaciono. Debo hacer algo con 4 y 3 para que me dé el medio. Creo que mediante una operación muy conocida podemos obtener eso. Sumando imposible, multiplicando sí, 4 por 3, 12. Cumple. Tan solo me falta analizar la segunda fila. Si cumple, entonces para la tercera también debe cumplir. En la segunda fila, los extremos son 2 y 7. Multiplicados, ¿cuánto es? 14. Ya, 2 ya hemos descubierto. Por lo tanto, X cuánto vale, o cuánto debe valer. 15, ¿no? Bueno, vamos a explicar fila por fila. En la primera fila multiplicamos los extremos. O sea, 4 por 3, ¿cuánto es? 12. En la segunda fila
¿Con quién multiplicamos? 2 por 7. Y el resultado es del medio, o sea, ¿cuánto? 14. Por lo tanto, en la tercera fila debe cumplirse tiene que cumplir la misma ley. O sea que 3 por 5 debe ser ¿cuánto? X. No debe ser esta X. ¿Y cuánto es eso? 15. Por lo tanto, ya hemos respondido. La respuesta es, el valor de X es 15. ¿Ya? Bien. Ejemplo 3. En la siguiente distribución numérica, calcular el valor de X. A ver, miren. La incógnita ahora está en la primera columna. O es lo mismo que decir está en la segunda fila. A ver, entonces haciendo algo con estos de la segunda y tercera columna, debemos obtener X. ¿Se podrá? Vamos a ver. 8 y 19. Debo hacer algo para obtener 13. ¿Se logrará ello? ¿Qué dice? ¿O es que no? A ver. ¿Qué haríamos? Si no, también podemos pasar acá. Si no encontramos alguna relación lógica en forma o en filas, debo pasar a las columnas. ¿De acuerdo? Debo pasar a las columnas. No voy a empezar analizando acá, porque aquí está la incógnita. Entonces debo analizar esta columna y también esta columna. ¿Cómo? ¿Qué hago? A ver, ¿qué pasa? A ver, resten. 8 menos 5 es 3. ¿Está bien? Aquí, 19 menos 11 es 8. O también puede ser así. 5 más 3 es 8. 11 más 8 es 19. Tengo dos formas. Es decir, 10 más X, ¿cuánto debe ser? 13. ¿Cierto, niños? Bien, entonces, a ver, tenemos dos caminos. En la tercera columna, sumando 11 más 8, ¿nos da cuánto? 19. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la segunda columna, igual. 3 más 5 o 5 más 3 me da 8. Por lo tanto, en la tercera columna, en la primera columna, entre la primera columna, debemos también aplicar que 10 más X, ¿cuánto debe ser? 13. ¿Cierto? Entonces aquí 10 pasa al otro mínimo a restar. Tendríamos entonces X igual a 13 menos 10. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X, 13 menos 10, ¿cuánto vale? 3, ¿no? O sea, X vale 3, 4. De la siguiente distribución numérica, calcular el valor de X. A ver, aquí nos pide calcular el valor de X. ¿Cómo así obtenemos? A ver. Acá vemos de que la incógnita está en el término central. Entonces, hay que relacionar por acá. ¿Ya? Hay que relacionar. Entonces, empiezo de la primera fila. 3 con 5 debo relacionar. 3 debo hacerlo algo con 5. ¿Qué pasa si hacemos esto? 3 más 5 es 8.
por 2, 16, cum, ¿cierto? En la segunda fila aplicamos el mismo criterio, la misma ley de formación se llama eso. 6 más 2, 8 por 2, ya no cumple. Entonces debo analizar otra. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué pasa si multiplico 3 más 5? 3 por 5, 15. Pero aquí tengo 16. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Al resultado le hay que sumar 1. 15 más 1 es 16. La misma operación debemos hacer para la siguiente fila. 6 por 2 es 12. Al resultado le sumamos 1. Sería 13. Ya encontramos entonces. Entonces, continuamos. En la primera fila multiplicamos los extremos. A ver, 3 por 5 es 15. Luego, ¿qué debemos hacer? Debo agregarle a ese resultado, le agrego 1. ¿Cuánto me da? 16. Por lo tanto, ya tenemos el término central. El mismo criterio tenemos que aplicar para la segunda fila. Igual, multiplicamos los extremos. Los extremos son 6 y 2. Entonces ahora 6 por 2 igual 12. Luego, al resultado, o sea, a este 12 le agrego 1 y me da 3. Por lo tanto, para la tercera fila, con seguridad, es el mismo procedimiento. Multiplicamos los extremos. 2 por 8, 16. Pero no queda ahí. A ese resultado que debemos hacerle, agregarle 1. 16 más 1, ¿cuánto es? 17. Eso valdría o tomaría X. Por lo tanto, también ya hemos respondido. La respuesta es el valor de X. ¿Cuánto es? 17. Siguiente. 5. Aquí tenemos ejemplos de distribuciones gráficas. Y también son un conjunto de gráficos que están ordenados de acuerdo a una ley de formación. Están construidos de acuerdo a una ley de formación, no están como sea. Entonces aquí vamos a explicar mediante un ejemplo. Tenemos acá 4 gráficos, 4 triángulos. En cada esquina hay elementos, o sea, hay números y también en el medio, en la parte interna, hay valores que están tomando. Por ejemplo, en el primer triángulo, 3, 5 y 2. En cada esquina hay un número. Entonces, cuando vemos este tipo de ejercicios, lo recomendable es analizar los números que están en las esquinas. Haciendo algo con estos números que están en las esquinas, debemos obtener el número que está en la parte interna. ¿Ya? Puede ser sumando, multiplicando, dividiendo o haciendo operaciones combinadas. Aquí manda la habilidad mental. Bueno, lo más elemental es empezar con la suma. 3 más 5, 8 más 2, 10. 10. Falta mucho para 17. Y como ven acá, los números son pequeños. Entonces, hay que probar con la multiplicación. A ver, podría ser así. 2 por 3, 6. 6 más, no puedo multiplicar, se pasa mucho, 5 es 30, se pasa. Tendré que sumarle. 6 más 5, 11, falta. Cambio entonces el sentido de la multiplicación. Puedo multiplicar 2 por 5, 10. Le sumo 3 es 13, aún falta. ¿Qué pasa si multiplicamos las bases? Por los números que están en la base. 3 por 5 es 15. Más 2, 17. ¡Pum! La misma operación debe cumplir para el segundo gráfico, o sea, para el segundo triángulo y para el tercer triángulo. Luego generalizamos, luego decimos que para el cuarto debe cumplirse la misma. Entonces,
Analizamos, manteniendo el sentido de operación que hemos aplicado en el primer triángulo. Hemos multiplicado aquí en los números que están en la base, o sea, 2 por 1. ¿Cuánto es? 2. Al resultado le vamos a agregar el número que está en el vértice superior. 2 más 6, 8. Si cumple. Entonces, si cumple para la tercera, podemos empezar a resolverla. A ver. 4 por 4, 16 más 3, 17, cumple. Entonces, automáticamente procedemos a resolver. Decimos entonces primero, en el primer triángulo, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos multiplicado los números que están en la base. O sea, 3 por 5. Al resultado le agrego 2, el número que está en el vértice superior. Y es 17, cumple. Tiene que ser la misma para el segundo triángulo. Multiplico 2 por 1. ¿Cuánto es 2? Le sumo el otro número que del vértice superior. Y es 8. 2 por 1 es 2, más 6 es 8. Para el tercer triángulo, tendríamos que multiplicar 4 por 4, ¿no? 16, a eso hay que sumarle este elemento, o sea, más 3. ¿Cuánto es? 19. Entonces, ahora sí con seguridad decimos que en la última debe aplicarse la misma operación. O sea, debe multiplicar 1 por 5 más 4. ¿Cuánto valdría X? 1 por 5 es 5, más 4, 9. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 9. El número que falta es X, perdón, es 9. Pasamos al número 6. A ver, nos pregunta, ¿qué número falta? Tenemos acá 3 muñecos o 3 personas, ¿no? Tenemos la cabecita, los 2 brazos y los 2 pies. En los 2 pies hay números, en los 2 brazos y en la cabeza. Cuando vemos este tipo de gráficos, tenemos que relacionar los números que están en las patitas o en los pies y luego en las manos. Haciendo algo con ellos, tenemos que obtener el número que está en la parte superior o en la cabeza, ¿cierto? Entonces, a ver, como siempre, lo más apropiado es empezar sumando todos los elementos. ¿Cuánto sería? 3 más 2, 5, más 4, más 1, 10, cumple. Debe ocurrir lo mismo en la segunda persona. A ver, 5 más 2, 7, más 2, 9, más 3, 12, ya no da. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, pues tenemos que continuarla. Entonces ya buscamos, ya, hay que obtener un valor numérico con los números que están en los pies y también con los números que están en las manos. Puedo multiplicar, ¿no? Bueno, a ver. Multiplicamos con la suma, ya hemos probado, ¿cierto? Ahora, multiplicación. 2 por 3, 6. Y abajo igual, 4 por 1, 4. Luego sumamos el resultado de las manos y el resultado de los pies. 6 más 4, 10. La misma operación debe cumplirse para el segundo personaje. 5 por 2, 10. 3 por 2, 6. 10 más 6. Ah, sí, ya encontramos entonces. Entonces ya pasamos a resolver. En la primera figura o en la primera personita. ¿Qué cosa hicimos? ¿No? Multiplicar los números que están en los brazos. O sea, 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Luego de los pies. 4 por 1, ¿cuánto es? 4. Los resultados parciales ahora vamos a sumar. O sea, 6 más 4, ¿cuánto es? 10. Que está en la cabeza de los personajes. En el segundo gráfico, ¿qué tenemos? Debemos mantener la misma operación, es decir, multiplicar los de los brazos. ¿Cómo sería?
¿Cómo sería? 5 por 2 igual 10. Y en los pies, 3 por 2, 6. Resultados parciales vamos a sumar. 10 por 6, 16. ¿No es así? Finalmente pasamos al tercer personaje. Y ya hemos encontrado los brazos o en las manos, 3 por 5, 15. En los pies, 5 por 2, 10. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar. Entonces, ¿cuánto es la suma? 25. O sea, ¿qué número va en vez de X? O sea, 25. Por lo tanto, la respuesta es que nos pregunta qué número falta. Falta el número 25. Respuesta. Tenemos una pregunta más. En la siguiente distribución literal, ¿qué letra falta? A ver, tenemos ahí una distribución gráfica, pero con letras. En este caso, lo recomendable es reemplazar por los números que le corresponden a cada letra. Entonces sería así. A ver. A hemos reemplazado con 1. B con 2. C con 3. Y D con 4. ¿No? Lo que está en la parte interna. En el siguiente triángulo. D es reemplazado con 4. G con 7. Y C con 3. Y H con 8. Finalmente hacemos lo mismo con el tercer gráfico. F con 6, D con 4 y E con 5. Y el de la parte interna tenemos que descubrirla. Entonces, en este tipo de gráficos, con los números que están afuera, debo hacer algo para obtener el de la parte interna. ¿De acuerdo? Pueden sumar, restar, multiplicar, aplicar todas las operaciones necesarias. ¿Ya? A ver cuál sería acá en lo más indicado. Sumando todo, ¿cuánto tengo? 6. A ver. ¿Qué pasa si hacemos esto? 2 por 3, 6 menos 1, 5 no me da. Entonces debemos sumar 2 más 3, 5 menos 1, 4. Ajá. 4 más 7, 11. Menos 3, 8. Ya hemos descubierto. Entonces podemos continuar desarrollando. En el primer triángulo, ¿qué ocurre? Hay que sumar 2 más 3. Y el número que está en la base le vamos a restar. O sea, menos 1. ¿Cuánto es? 4. Nos da. O es el número que está acá en la parte interna. En el siguiente o en el segundo triángulo debemos sumar 4 más 7. Y le restamos menos el número de la base. En este caso, menos 3. Entonces, ¿cuánto le da? 4 más 7, 11, menos 8. Perdón, menos 3, 8 la respuesta. En el tercer triángulo debo sumar 6 más 4 y restarle el de la base. O sea, 6 más 4 menos 5. ¿Cuántos es? La respuesta parcial, 5. No hemos terminado. ¿Ya? Entonces, en 4, ¿qué número va acá? 5. Pero no me dice qué número falta. Dice, ¿qué letra falta? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Hay que reemplazar por su valor equivalente o por la letra de acuerdo a la posición que le corresponde. 5, ¿no es cierto? Entonces, el número que falta es 5. Luego, el 5 reemplazamos con la letra que le corresponde. En este caso sería E. Por lo tanto, decimos, la letra que falta es E. Y por último tenemos un ejercicio más. Dice hallar X. Tenemos un cuadrito, dentro de ella tenemos distribuidos números. A ver. Está acá la iconita. Significa que debo hacer algo con estos.
Haciendo algo, 2 con 12 y 4 debo obtener X. O haciendo algo, 4 con 9 con 6 debo obtener X. ¿Ya? Entonces, ahora empezamos primero con filas. 8 más 5 es 13. A ese 13 lo vamos a descomponer como una suma. Sería 1 más 3 me da 4. Acá debo sumar 7 más 9, 16. 16, 1 más 6, 7 no da. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar más bien. 8 por 5, 40. ¿Cierto? 40. A ese resultado parcial que hemos obtenido, lo voy a sumar las cifras de esta manera. 40 más, 4 más 0. ¿Cuánto es? 4 sería este valor. En la siguiente fila, debo multiplicar 7 por 9, 63. Acá la respuesta. Ahora la respuesta parcial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sumar las cifras. O sea, 6 más 3. ¿Cuánto es? 9. Debo aplicar la misma para la tercera fila. Entonces, tendríamos 15 por 4, 60. Si vamos las cifras, sería entonces 6 más 0 igual 6. Finalmente, para la cuarta fila es mantener el mismo o la misma operación. O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? 12 por 4. 12 por 4. ¿Cuánto es? 48. Luego hay que sumar las cifras. 48 sería 4 más 8. ¿Cuánto vale X? X vale 12. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es el valor de X? 12, ¿no? Es 12. Respuesta ganadora. Finalmente, vamos a pasar a la actividad que deben de desarrollar ustedes después de haber escuchado la clase. Y la recomendación, si no la entienden en una, pueden volver a verlo otra vez, ¿ya? Las veces que sean necesarias. Para el cual disponen de un tiempo de 15 minutos o en su defecto todo el día para que me envíen la hoja resuelta a mi número de WhatsApp. Asimismo, también debo informar, la semana que viene son los exámenes bimestrales. Por lo tanto, también necesito ver el avance de sus compendios. Cada clase he estado diciendo, desarrollen la tarea del compendio. Entonces, esta vez me tienen que enviar también una toma de la foto de las tareas que han trabajado de su compendio, ¿de acuerdo? Entonces, para ello van a coger su compendio y abrir la página 92 para esta clase y tienen que resolverla también. Pero los ejercicios correspondientes a la tarea domiciliaria. Gracias por su atención. Será hasta una próxima clase. Que tengan un buen día.